por la península arábiga con rumbo al Nuevo Mundo. Estos son los lugares del Medio Oriente por los que casi de seguro viajó Lehi. El profeta José Smith dijo una vez a sus colegas: si ustedes viven hasta el próximo siglo, serán testigos de innumerables evidencias del Libro de Mormón. Guiados por la fe. El relato del viaje de Lehi y Saría comienza aquí, en Jerusalén. En la época de Lehi, Jerusalén era una simple colina rodeada por una muralla levantada por David y Salomón. Tal vez Lehi recorría sus calles a diario y en ellas encontraba a muchas personas conocidas. El templo era un lugar importante donde la gente iba para ofrecer sacrificios y oraciones. Este estanque data de los días de Lehi y Saría y era una fuente vital de agua para la ciudad. Quizá una de las tareas de Saría era recoger agua todos los días para su familia. Las aguas del manantial de Gihón, en Jerusalén, pasan por un túnel y llegan hasta el estanque de Siloé. Lehi y Saría seguramente conocían este lugar y venían a él. Tal vez ella oía aquí a la gente hablar de las cosas que Lehi hacía y decía. La familia de Lehi era próspera de diversas maneras. Tenían rebaños, una casa en Jerusalén. Tenían lo que llamaban una tierra de su herencia, de su propiedad. Y tenían bienes como plata, oro y objetos preciosos. A principios del relato del Libro de Mormón, vemos que Lehi se enteró de que era de la tribu de Manasés, la que originalmente formaba parte del Reino del Norte y que había caído en cautiverio un siglo antes del comienzo de la historia del libro. Parece ser que Lehi y su familia estaban hasta cierto punto distanciados de la comunidad y que Labán era pariente de Lehi, razón por la cual tenía los registros de José, hijo de Jacob. ¿Eran descendientes de José? Y el registro josefino grabado sobre planchas de bronce estaba en posesión de Labán. Tener los registros le daba un gran estatus como líder en la comunidad. Labán comandaba 50 soldados dentro de los muros de Jerusalén, lo cual indica que era un oficial militar y un mandatario de alto grado. Jerusalén atravesaba un periodo realmente difícil. Aun cuando Jerusalén, en tamaño y poderío político y militar, no era demasiado, su presencia en asuntos internacionales era relevante. El reino de Judá se vio políticamente atrapado, no entre dos, sino tres imperios. El egipcio hacia el sudoeste, el babilonio en pleno apogeo y el asirio que desfallecía. Así que había grupos en Jerusalén que decían que la seguridad de Judá se garantizaba si se sujetaban a los egipcios. Otros preferían ir con Babilonia. Y hasta había quienes se inclinaban hacia los asirios. El problema político fundamental de Judea era ser un país pequeño, acuñado entre superpotencias en estado de guerra entre sí, que usaban a este país como campo de batalla. Las diferentes facciones en Jerusalén competían por una buena posición. Jerusalén estaba atrapada y le resultaba difícil determinar con quién forjar una alianza. Era una situación caótica e inestable. Judá se veía amenazada, pero no sabían cómo reaccionar. Y si no tomaban la debida decisión, tal vez serían destruidos, y eso fue lo que sucedió. Durante la época de Lehi, había varios profetas en funciones al mismo tiempo. Entre los contemporáneos de Lehi se encontraban Sofonías, Nahum, Habacuc y el más renombrado de todos, Jeremías. Existen razones para creer que Lehi conocía a Jeremías personalmente. El ministerio de Jeremías tuvo lugar en la ciudad y lo mismo sucedió con el de Lehi.
Entre los profetas de esos días se incluían los jóvenes que vivían en Jerusalén antes de ser llevados cautivos, como ser Daniel y Ezequiel, quienes habían crecido aquí hasta la adolescencia, pero que después vivieron como adultos lejos de este lugar, en Babilonia. Me inclino a pensar que los jóvenes Daniel y Ezequiel conocían a Nefi. Jerusalén era una ciudad relativamente pequeña, con unos 25,000 habitantes. La imagen que tenemos de la sociedad de Jerusalén en vísperas de la destrucción de Judá es de idolatría. Ese es uno de los temas más tratados por Jeremías, que la gente adoraba muchas otras cosas además del Dios verdadero de Israel. Durante los días de ley se verificaron muchos cambios teológicos. Pienso que uno de ellos fue la tendencia de algunas personas de poner la ley por encima de las profecías y la guía espiritual. Jeremías también anhelaba que el corazón de la gente se suscribiera a un nuevo convenio. Ellos se apegaban a la parte externa de la fe, efectuaban sacrificios, observaban el día de reposo y hacían lo que era fácil de ver. La inmoralidad era galopante, y parece ser que Jeremías y Ley reprendían a la gente al ver que no vivían los mandamientos que les habían sido dados. No cumplían en lo más mínimo con la ley de Moisés. También abundaba en Judá la injusticia social, con una clase privilegiada anexada en muchas formas a Egipto. En este sentido, el caso de Ley es muy interesante porque resulta claro que él tenía tales vínculos con Egipto. Su familia provenía de ese tipo de alta sociedad. Era un hombre adinerado y educado. Pero a diferencia de otros en su clase social, rechazaba el depender de Egipto y eso es lo que llama la atención. Menospreciaban a las viudas y a los huérfanos. Oprimían a los pobres y no compartían sus bienes. Pensaban más en sus riquezas que en Dios y no vivían el espíritu de la ley que habían recibido. Las profecías de Ley consistían de dos componentes centrales. Uno, que la ciudad sería destruida si la gente no se arrepentía. Y dos, el tocante al Mesías. Ambas partes de su mensaje despertaron la ira del pueblo. Ley les decía que no esperaran que el Señor les amparara, puesto que habían pecado, y añadía que si se arrepentían, tal vez se salvarían. Pero ellos se preguntaban de qué debían arrepentirse. Ese era también el argumento de sus hijos, Lamán y Lemuel, quienes parecían compartir la opinión de la clase alta de Jerusalén, que se consideraba gente recta y buena, y que aseguraban que la ciudad no sería destruida. Dentro del contexto general del antiguo cercano Oriente, Jerusalén era muy vulnerable, aun cuando la gente solía confiar por demás en que Dios volvería a librarlos en el futuro, tal como lo había hecho en ocasiones anteriores. En pocas palabras, Jeremías les dijo que habían llegado a un punto en que ni siquiera el arrepentimiento iba a servirles de mucho, a menos que fuera drástico, que ellos confiaban en la protección que les ofrecía el templo, pero que el Señor les había abandonado e iba a permitir que fuesen castigados. Ley fue llamado en 597 a.C. y comenzó a predicar en el primer año del reinado de Sedequías. La gente se le oponía y finalmente la presión y las amenazas contra su vida se hicieron tan duras que el Señor le mandó que partiera. Ley llegó a un punto en que le quedaba solo una salida. No podía ir hacia el norte ni al este, donde estaba Babilonia. Al oeste estaba el Mediterráneo y hacia el sudoeste Egipto, que no le había dado buen resultado al profeta Urías antes de ser extraditado de nuevo a Jerusalén y ejecutado por profetizar contra sus habitantes de la misma forma como lo había hecho Ley. La única opción era hacia el sur, rumbo a Arabia. Una de las posibles rutas que Ley decide seguir es por Arad, donde aún hay ruinas de un templo.
Contrario a lo que los eruditos han dicho por muchos años, que el único templo, el único lugar donde estas ofrendas eran aceptables, se encontraba en Jerusalén, ahora sabemos que había templos en otros sitios. Este era un santuario activo en la ciudad de Arad, comisionado primeramente en los días de Salomón. Y este es el atrio de afuera. Detrás de mí están el lugar santo y el lugar santísimo, a cuyos costados vemos dos altares donde se quemaba incienso. A mucha gente le sorprende el que Nefi construyera un templo al llegar al Nuevo Mundo, argumentando que ningún judío devoto edificaría un templo fuera de Jerusalén. Pero de hecho hubo judíos devotos que lo hicieron y más de una vez, y es posible que Ley y su compañía hayan pasado cerca de alguno de ellos. Uno de los aspectos importantes de la ley mosaica era que uno tenía que estar, por lo menos, a 3 días de viaje del santuario para poder ofrecer un sacrificio. Esa parece ser la razón por la cual Nefi deja en claro en su relato que él y su familia se habían alejado lo suficiente del santuario como para que su padre pudiera ofrecer sacrificio y aún así conformarse a la ley de Moisés. Cuando Ley y Saría se dirigían hacia el sur, pasaron por las minas de Timna. Y más adelante, Nefi y otros miembros del grupo pasarían por ese lugar como mínimo 5 veces. Las minas de Timna son de las más antiguas del mundo. Sabemos que los egipcios las trabajaban. Los famosos faraones Ramsés, Seti y Menepta. Y también el reino de Israel. De allí que se les conociera como las minas del rey Salomón. Esas minas habían estado operando como mínimo por 1000 años antes del tiempo de Ley. Las minas de Timna son muy importantes, pues indican que la actividad metalúrgica era de gran relevancia en el antiguo Israel. Indudablemente, estas minas y las operaciones de fundido estaban en apogeo cuando Nefi pasó por este valle. Es factible que se haya detenido en este lugar en sus viajes entre el Mar Rojo y Jerusalén, trayecto que él cubrió 5 veces. Puesto que Nefi vivía en Jerusalén, sabía en qué partes de la ciudad se encontraban los artesanos, y es posible que haya tenido alguna capacitación en metalúrgica. Es probable que Nefi haya estudiado, aprendido sobre metales y trabajado con ellos. Tal vez como una asignación familiar, y eso le habría permitido hacer planchas en las cuales escribir. Él dijo que había hecho las planchas sobre las que escribía, así que sabemos que tenía ciertos conocimientos en cuanto a metales. Tampoco quedan dudas de que Nefi apreciaba los trabajos finos en metal. Lo primero que notó en la Liaona fue que estaba esmeradamente labrada. Se toma el tiempo de describirnos la espada de Labán, lo que indica que apreciaba un trabajo bien hecho. Y al aprestarse a matar a Labán, también se refiere con admiración a su espada. Cuando llegaron al Nuevo Mundo, mandó que se fabricasen espadas, usando la de Labán como modelo. Si conocía gente que trabajaba en metalúrgica, eso pudo haber determinado el trayecto que siguieron. Y si trabajaban en metales, probablemente sabían de las minas de Timna. No podemos desechar la idea de que a Nefi le interesaban los metales y que tenía las destrezas necesarias para trabajar con ellos. A unos 120 kilómetros al sur de Acaba, a 3 días de viaje a pie desde la ciudad, hay un valle o un cañón profundo que corta las montañas de granito que corren a lo largo del Golfo de Acaba. Y en ese lugar hay un valle cuyas paredes tienen una altura de más de 600 metros. Por el fondo de este valle corre un arroyo. Quienes han estado allí en diferentes épocas del año han comprobado que el arroyo fluye continuamente.
Este lugar, que lleva como nombre Wadi Tayyib al-Isam, parece ser la mejor o tal vez la única consideración para el primer sitio donde Leigh y Saria acamparon.